El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a esta entrevista Veraz con el doctor Ramiro García Falconi. El personaje, no solo el jurista, el invitado, el hombre público que ha batido récord de presencias en este programa, también en Ver a su manera igual y en radio singularmente, en todos mis programas. Y a lo largo de este espacio ustedes van a comprender el motivo. Es uno de los pocos abogados que se mantiene al tanto de lo relativo a su profesión y de otros cercanos, pero no específicos. Por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, drogas, desde luego justicia, analista político, el juicio del presidente ahora, y terrorismo, el tema del momento. Comienzo con eso. Bienvenido, doctor García Falconi, al espacio. El decreto 730 del Ejecutivo, como usted está familiarizado, es el adecuado para encauzar lo que fue una decisión inicial, que era identificar a 8 bandas como terroristas y combatirlas como tal. Primero, muchas gracias por la invitación. O sea, realmente esto se debe a su generosidad y gracias. Además, con las cosas que yo digo, no sé por qué me sigue invitando. Pero eso hace que le agradezca doblemente. Es polémico, provocativo y contracorriente. Mire, se está utilizando la figura del terrorismo. A ver, primero, ¿qué es terrorista? Yo creo que cada época nos daría una definición diferente. O sea, si yo hubiera preguntado a un español de los 80s qué es un terrorista, me habría descrito un vasco. Si le hubiera preguntado a un inglés, me habría descrito a un irlandés. Si yo les pregunto ahora a ellos, posiblemente me describirían un árabe. ¿A quién estamos describiendo nosotros como terroristas? A los que fueron y masacraron a un marginal, a los que fueron y masacraron a pescadores y a los que se tiraron abajo las torres y tales. Pero yo creo que el análisis es más complejo que eso. Vamos a nuestra realidad. Es decir, eso no terrorista, claro, aquel que fue y masacró a 9 individuos en el muelle de Esmeraldas. Es un asesino. La pregunta que no entra en la categoría de terrorista. A ver, el terrorismo tiene otra connotación. Tiene una connotación muy política. Al-Qaeda es terrorista. Al-Fatah es terrorista. ETA era terrorista. El IRA era terrorista. Los choneros. Podemos ponerles en el mismo molde de la ETA. Porque no tengan una connotación política, no van a entrar en esa categorización. Narcotraficantes violentos. Okay. Mucho más cerca de los carteles mexicanos que de los grupos... De estos grupos árabes, por ejemplo, que quieren levantar un Estado Islámico y tal. Es decir, a ver, ¿qué estamos? Además, insisto, ¿a quién nosotros estamos describiendo como terroristas? A un marginal costeño, ¿verdad? Porque además hay una visión no solamente sino social, racista, ¿cree usted? Racializada, totalmente racializada, ¿Hay un suyo? regionalizada. ¿Quién ha dicho que todos los narcotraficantes son marginales? ¿Ha visto dónde terminan viviendo los vehículos que tienen? ¿Pero dónde empiezan? Siempre abajo. No, por supuesto. Estamos hablando... A ver, y por además, eso vamos a ser compasivos. ¿Cuántos de la marginalidad narcotraficante terminan viviendo en las mansiones? Sí sabe usted quién ganó la primera medalla de oro olímpico para el Ecuador, ¿no? Sí, un marginal. No, por supuesto. Jefferson Pérez. Sí, es más, ¿Y él nunca justificó la pobreza para caer en la delincuencia? Si yo no estoy justificando la delincuencia, todo lo contrario. Pero si queremos solucionar los problemas de delincuencia, tenemos que ir a las causas estructurales. Bueno, ese es el enfoque que vamos a tratar con Ramiro García Falconi para comenzar. Ya ven lo polémico y provocativo que es. Sí, claro, tenemos que ir a las causas estructurales. Y hasta que las ataquemos, que es un proceso de 2 generaciones, ¿qué? Dice que son narcotraficantes violentos. ¿Cómo procedemos entonces con ellos? Cuando prosigamos también nosotros lo vamos a saber. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz.
Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Top Shows, Bankers Club, CNT. Estaba disfrutando queso manavita. Disculpen. Esta entrevista veraz se emite en exclusiva en medios digitales por La Posta. De ellos, Facebook y YouTube. En medios convencionales estamos a través de Vito TVO, Extreme TV Cable, canal 15 por 709 en alta definición. En DirecTV 194. Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. A nivel nacional en las dos mayores radios del Grupo Canesa, Caravana 750 AM, Di-Blue 88.9 FM. En el caso de ambas, como usualmente hay fútbol los sábados, después del fútbol. El reprise es del domingo a las 20 horas en Extrema FM 92.5, desde Ambato para Cotopaxi y Tungurahua. Los de las bandas de crimen organizado son narcoterroristas violentos. Y no son terroristas, según una descripción inicial de Ramiro García Falconi, porque el terrorismo además entraña que tengan alguna posición o definición política. Político-religiosa, es decir, el terrorismo busca desestructurar los perfiles de la sociedad por diversas motivaciones. Tiene un ideal el terrorismo, Por supuesto. con el cual se amparan y Por se supuesto. cubren y se ¿Usted justifican. ¿Usted cree que choneros, lobos, lagartos, tiguerones o como se llaman, porque además son muy pintorescos hasta para los nombres, ¿usted cree que tienen algún ideal político, social? Sí, que vuelve el correísmo. No. Porque durante el correísmo fue su paraíso y podrían circular con la libertad Mire, que no una pueden cosa ahora. es que puedan sentirse mejor en un régimen que sea más permisivo y que regrese a ver a otro lado frente a las actividades económicas de ellos, pero básicamente ellos disputan negocios. Es decir, Punto. porque no tienen una causa política, tenemos que ser benevolentes y solo tratarlos como crimen organizado. ¿Alguien dijo que seamos benevolentes? No. Lo que dije es que no tiene sentido acudir a esta cuña del terrorismo para simplemente generar espacios de impunidad Es que en la llamarlos actuación de fuerza narcoterroristas política. violentos genera un trato más violento, un primero, trato más benevolento hacia ellos. Yo no diría ni siquiera narcoterroristas, no, narcos, punto. Narcos violentos, sí, cometen asesinatos, secuestros, extorsiones, todo lo que usted quiera. Ya, con la ventaja. Para eso tenemos nuestra fuerza pública, lo que hay que hacer. A ver, lo no que pasa basta es que, la fuerza pública que tenemos. claro, sobre todo cuando están empujando los patrulleros, cuando tienen que poner de su billete las balas. A ver, empecemos por las causas estructurales. ¿En dónde no? No podemos. Vamos a ir a ella. Esta semana justamente en redes explotó un tema que fue muy complicado, porque resulta que una persona había pedido la asistencia de la policía y los policías le dijeron, vea, pero páguenos la gasolina porque no tenemos. Correcto. Entonces, si no invertimos en seguridad, ¿cómo queremos tener seguridad? Nadie, O sea, si yo quiero nadie ha dicho que no. Si yo quiero que mi hija aprenda inglés, ¿cómo quiero que aprenda inglés si no le meto un curso de inglés? Nadie ha dicho que no. Así Lo de que yo le sencillo. dije es que... Inviertan en seguridad. Ya, pero ese es un proceso largo. No. Los procesos están... vea. Llevan es que 2 años queriendo equipar a la perdóneme, policía. Pero vea Llevan cuál es el 5 nivel de... años dando conceptos distintos sociales de seguridad hasta que eso prenda en la sociedad. Entienda, ataquen las causas, no ataquen los efectos. Vea, Carlos, ¿Qué haces con los efectos? No quiero tirarme encima de funcionarios específicos ni de sectores específicos, pero averigüe el nivel de ejecución presupuestaria que tienen en los ministerios encargados de la seguridad del país. Es bajísimo. Entonces, claro, se entrampan en una cantidad... Primero, inoperancia. Segundo, hay corrupción. Porque hay gente que entrampa todo para que los elementos de crea corrupción dificultades para vender facilidades. Exactamente. Entonces, mientras no se solucione esto, mientras no haga... Vea, justo hablaba usted de nuevas tecnologías. Mientras no metamos las nuevas tecnologías a los procesos de contratación pública, que puedan hacer mucho más transparente, pero sobre todo eficiente. Estamos de acuerdo. Y hasta que, mientras los funcionarios puedan firmar un contrato sin ponerse a parir de que los próximos 10 años y hasta, presos y hasta o que jodidos por cambie Contraloría. eso que hacemos, es decir, Pero estamos preparando pero es que estructuralmente a la sociedad para poder atacar esto. Eso es lo que hay que cambiar, pero eso se puede cambiar ya.
No, Eso no se puede eso es cambiar ya. El inmediato. gobierno tiene 2 años y hay una serie que está desarrollando Covisa Vea. diciendo cuáles son los problemas de la contratación pública. Lastimosa- La ley no se puede cambiar de un día al otro. Es que no solamente se tiene que cambiar la ley, se pueden cambiar ya los procedimientos. Para la automatización de procedimientos no necesita nueva ley. Ok. Tenemos un decreto que es el 730 y yo anoche me indignaba por el artículo 3 que dice, y esto parece para complacer a Ramiro García Falconi por si acaso, ya, disponer al SNAI tomar estrictas previsiones de seguridad para que el personal militar y policial que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas Les den doble cobija de tigre en la sean cárcel. sometidos a procesos judiciales penales. No, están anticipando que van a ser llevados a la cárcel. Y que ahí dentro les van a tratar bonito. Eso. No, O sea, no, es pero es una cosa de loco. pero están anticipando que va a pasar lo que usted advertía en este video. Vean. No, antes, Ok, veamos lo que él dijo, no ahora. Hace tiempo que ocurriría si las Fuerzas Armadas intervenían en cuestiones de seguridad interna, es decir, en combate al terrorismo. Yo creo que por un lado es fundamental que se adapte nuestro marco legislativo a los estándares internacionales, especialmente a aquellos establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dejan muy en claro que las Fuerzas Armadas no pueden realizar tareas de seguridad interna, que no pueden realizar tareas de policía, que son competencias de la policía. Eso es fundamental que se deje en claro, porque de lo contrario estaríamos dando una vuelta de tuerca a los gobiernos de los 80s, en donde claramente las Fuerzas Armadas realizaban aquellas tareas que competían a la policía y que desembocaron además en una serie de vulneraciones. Independientemente de si lo ponemos complementariedad o apoyo, lo importante es que se deje en claro que las Fuerzas Armadas no realizan tareas de policía, porque además no están preparadas para eso, no son entrenadas para eso, y su uso en esas tareas siempre, indefectiblemente, desemboca en violaciones de derechos humanos. En esto último coincido, sí, pero porque hayan excesos ocasionales y no sistemáticos, vamos a dejar de hacer que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía. Lo grave, doctor Ramiro García Falconi, es que es el COSEP el que contradice su visión ya entera. Ahí está el presidente de la Corte Nacional, está la fiscal, el procurador, una cantidad de instancias. Y este decreto que dispone a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Ya que estamos un poco en prácticas adivinatorias y haciendo previsión de futuro, ¿qué va a pasar cuando este decreto vaya a la Corte Constitucional? Usted ya citó lo que iba a pasar, nos van a reprobar como país. Y porque la Corte Internacional dice que no viven aquí, que esto no se puede hacer. La Corte Constitucional, con seguridad alguien va a demandar la inconstitucionalidad. No yo, alguien. Con seguridad lo va a hacer. Y la Corte Constitucional va a decir, vean, esto lo que están haciendo es bypaseando el dictamen de la Corte Constitucional que ya estableció que no pueden en condiciones regulares fuera de los estados de emergencia utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Usted dijo la palabra clave, en condiciones regulares. No vivimos condiciones regulares. No, es que, a ver, cuando hablo de condiciones regulares estoy hablando de no condiciones de excepción. Y ya dejó en claro la Corte Constitucional que no se puede vivir en estado de excepción como en su momento se pretendió. Por eso el COSEP dio esta disposición y emitió esta directriz. O sea, en este punto nadie quiere pelearse con la ciudadanía porque lo políticamente correcto es decir, sáquenles la madre, palo a estos manes, metan a las Fuerzas Armadas, denles bala y veamos cómo hacemos para que cuando les asesinen la gente aplauda y nadie los procese. Eso es lo políticamente correcto. Eso es lo socialmente ¿verdad? reclamado, no es lo políticamente claro, correcto. No, es lo políticamente correcto porque eso es lo que la mayoría quiere. Vea, si usted la gente ayer aplaudió en Guayaquil a unos policías que abatieron, unos policías que abatieron a 2 delincuentes que intentaron asaltar con armas a un señor. Hace una semana yo puse justamente un ¿No era eso la reacción lógica? Los dos ladrones
ladrones que intentaron robar al señor. Los dos ladrones. Bien, 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 bien. Bien, policía, bien. La gente aplaude la acción de la policía. Vuelvo a informar, amigos de Sauce 1, robo frente al gastocentro en Tía, en el semáforo. Intentaron robar a un señor de un carro Kia. El señor no se dejó robar, le tiró el carro encima y parece que la policía estaba dando ronda por aquí y actuó inmediatamente, mató a los dos ladrones. Mire, es una Es que reacción. usted no vive es en una Guayaquil. reacción- No, yo vivo en el Ecuador. A ver, perdóneme. Pero Quito no está Yo vivo como en Guayaquil, el Ecuador. pues. Quito no está como Guayaquil. Paso bastantísimo en Manabí, que tiene sectores más complicados o Y- tan y usted no complicados está como Zona criticando 8. todos los días a los Ocoy, delincuentes. Yo estoy, ¿cómo que no? La delincuencia se tiene que combatir. Pero vea, Carlos, es como que un niño se enferma, ¿no? Y le da una fiebre. Y están que le meten antifebriles. Y uno dice, oiga, pero algún ratito hágale un Busque el examen origen de la laboratorio fiebre. y vea cuál es el origen de la fiebre. Pero primero es Deje de bajar la darle- fiebre. Claro, pero Después, deje, ubicar y atacar la causa. junto con los antifebriles, busque la causa y ataque la causa. Pero mientras no haga esto, Ok. vamos a seguir viendo la fiebre en las sábanas. Precisemos de algunas cosas. Usted ya identificó la causa, ¿ya? Es la marginalidad social con todos sus otros elementos. Claro, queremos una sociedad más segura sin invertir en lo social. No jodan, es así no funciona. En eso o sea, no estoy se de acuerdo puede. con usted. ¿Son terroristas o no estas 7 u 8 bandas? No, son grupos delictivos, son grupos de criminalidad ¿Está organizada que no equivocada tienen... entonces la disposición de que las Fuerzas Armadas, con su unidad antiterrorista que sí tienen, Ujú. entren a combatirlos? No, a ver. Creo que, sí, por supuesto, creo que hay una expansión del poder punitivo. Creo que se está metiendo a las Fuerzas Armadas en una tarea de seguridad que no le compete. Creo que las Fuerzas Armadas van a salir bastante menoscabadas de esto. Además, esto no es nuevo. O sea, estamos volviendo O sea, ¿cree usted que está equivocado el general Alexander Le Boyer que dice en estamos Esmeraldas, volviendo al 84? señores, dejen las armas, familiares, explíquenles que si siguen, lamentablemente vamos a tener que eliminarlos? Creo que vivimos en un estado donde no hay pena de muerte. Creo que vivimos en un estado donde además se castiga. No hay pena de muerte para los delincuentes, pero sí hay pena de muerte para los inocentes. No. A ver un ratito. Pero si claro, usted y ahí mata, yo nadie- mato, o el chonero mata, o el lobo mata, tiene que activarse la justicia y me tienen que condenar Doctor, por hay pena asesinato. de muerte todos los Punto. días para los que no aceptan las vacunas. Señor, usted contribuye $1,000 Mire, por mes. No contribuye, pena de Ahí muerte. ahí lo matan. acaba usted de poner una pica en Flandes, que me parece súper interesante. El tema de las vacunas y el tema de las muertes violentas. ¿Cuál es el orden de prioridad que se ha planteado nuestra policía? ¿A qué se ha dedicado los últimos 2 años? Fundamentalmente a la incautación de droga. Paralelamente a la incautación de droga, hemos visto que los niveles de violencia se han disparado una Ajá. barbaridad. Ajá. Entonces, ¿qué tal si replanteamos un poquitito? Yo no digo que no luchen contra el narcotráfico, sí, por ¿Y supuesto, vio la explicación que dan? Que se ha disparado la violencia en otros porque delitos. se han dedicado a otras, han tenido que abrir otros rubros de negocio. Ok. Vea, a ver, Ok. no, el narcotráfico es un gran negocio, no tanto por la droga, sino por la prohibición. Como en su momento en los Estados Unidos fue un gran negocio vender trago, ¿verdad? ¿Por qué? Por la prohibición. Porque resulta que la botella que normalmente uno compra en $10, ahí costaba 100. Esos 90 eran la prohibición. Ok. Primero que nada, ya debería nuevamente replantearse el tema de la lucha contra las drogas, porque resulta que después de 40 años de lucha contra las drogas, las organizaciones criminales siguen más fuertes, el negocio sigue cada vez más bollante. Ahí, en cambio, compartir su tesis. ¿Sabes qué? Saltemos lo que teníamos previsto. Vamos al número 5, ¿sí? En donde Ramiro García Falconi, no ahora, antes, ya planteó despenalizar las drogas suaves. Él usó un nombre que no recuerdo ahorita, blandas, que lo van a ver en este rato. Recuerden lo que dijo. Uruguay nos dio una Y usted pauta. menciona más países donde funciona. Claro. Vean.
Empecé citando justamente los sorprendentes datos de Portugal, que lo hizo en el 2001. Y de Holanda, y de Uruguay, y de Suiza. Pero es al cabo de 20 años. Primero, Uruguay recién legaliza en 2014. Y para 2019 tenía un 27% menos de adicción de marihuana, de consumidores de marihuana. Eso no es así. Ojo, se dice que si es que se legaliza, va a incrementarse el consumo. Pero si justamente la experiencia nos está demostrando que es exactamente al revés. Los países que están despenalizando el consumo de drogas blandas ven cómo esos consumidores de drogas blandas se disminuyen. Pero no solo eso, también los consumidores de drogas duras. Pero no solo eso, los índices de violencia y los niveles de violencia correlacionados al tráfico de drogas también han disminuido. Entonces, por favor, hablemos con un mínimo de racionalidad. Si decimos que si es que legalizamos se va a incrementar, por favor que nos digan en base a qué, en qué país, en qué mundo ha ocurrido eso. Porque toda la experiencia que vemos es que los países que despenalizan ciertos segmentos de consumo de droga, baja el consumo, baja el nivel de adicción. Ya vio, qué oportuno. Pregunto entonces, ¿ha llegado el momento de que hagamos eso o por lo menos propongamos formalmente esa iniciativa? Vea, yo creo que ha llegado... A ver, volvamos al tema de inseguridad y violencia, que es el que nos preocupa, ¿no es cierto? ¿El narcotráfico genera violencia? Sí, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿luchar contra el narcotráfico reduce los niveles de violencia? No, la incrementa. La incrementa. ¿Hacia dónde tenemos que enfocarnos entonces? ¿A seguir incautando droga por cientos o por miles de toneladas? No. Yo creo que primero tendríamos que enfocarnos a que esa droga no entre a territorio nacional. Coincido. ¿Verdad? El Ecuador no es un país productor. Y básicamente por dos razones. Primero, porque es muy chiquito. No hay mercado. Sí. Y es muy chiquito de territorio. Entonces no hay los grandes espacios donde se puede además camuflar grandes extensiones de como cultivo. se hace en Colombia. Como se hace en cultivo, como se hace en Colombia, que es un pequeño continente Colombia. Segundo, porque es caro producir acá, porque toca pagarle en dólares. Entonces, si voy a producir... O sea, el narcotráfico es un negocio. $1,600 circular una tonelada cuando en... o sea, 700, cuando en Colombia le costaría 1,600. Pagarle al mínimo a $500 cuando puedo pagar en pesos colombianos a mucho menos. Sale muchísimo, por donde le vea, sale muchísimo más caro producir droga en el Ecuador y mucho más riesgoso que en Colombia. Entonces, Ecuador se ha convertido en el país de acopio de Latinoamérica. No hay país que reciba más droga que Ecuador. Y toda esa droga entra por las fronteras, por los puertos y por aire. ¿Quiénes son los que tienen que controlar eso? Fuerzas Armadas. Que vayan las Fuerzas Armadas. Eso que vayan las Fuerzas Armadas, porque cada tonelada de droga que tenemos nosotros acá es una tonelada de droga que se la pasaron por las galletas a las Fuerzas Armadas. Primera medida práctica. Punto uno. De acuerdo. Segunda. Segundo, tenemos que priorizar el tema de la seguridad y reducir los índices de violencia. Más que incautar droga, hay que incautar armas. Hay que desarmar las calles. Tienen que todo ese andamiaje que está enfocado en el tema del narcotráfico, que esté enfocado en el tema de reducir los asesinatos y las muertes violentas y las vacunas y todas estas vainas. Tercero. Lo que le acabo de recordar. ¿Por qué no sacar la raíz del negocio? Que es la prohibición del consumo que vuelve rentable el negocio. Yo creo que ya es hora de regresar a ver a otras realidades, que no sea Colombia o México. Todo ¿verdad? a la vez. Empezar a ver, por ejemplo, lo que pasó, la experiencia uruguaya, que ha sido muy enriquecedora. Y replantear el tema de la lucha contra las drogas, que creo que a la lucha contra las drogas no hay que combatirlas con cañones, sino pegándoles en el bolsillo. Ya ven la claridad y la valentía con que habla Ramiro García Falconi. Por eso la frecuencia de mi invitación a él. Y ya ven lo mucho que diferimos. Pero creo que ustedes de estas discrepancias sacan y aprenden más, y ciertamente yo también. Pero lo importante de este primer capítulo, Carlos, es que hemos concluido con propuestas concretas, sin olvidar aquella en la que él insiste y persiste, que es la de largo plazo, que justo porque demora tanto nunca se emprende. Algún rato hay que comenzar, ¿me decía? Justamente. Lo que no podemos dejar de observar es que el narcotráfico, y en general los pequeños delitos violentos, porque no solamente el narcotráfico. Ahorita acabo de venir en taxi y el señor me decía, cierre la ventana. ¿Por qué? Porque estaba pendiente de que nadie me arranche el celular en la esquina. Ese que arrancha no tiene nada que ver con el narcotráfico. Su relación con el narcotráfico son los 3 gramos de marihuana que se fuma al día. ¿Verdad? No. Es otro tipo de violencia.
Pero de esos está llena la cárcel. Si usted va a la cárcel, va a ver que el 75% de los que están ahí están por pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Están por pobres. Exacto. Y porque no pudieron pagar un buen abogado. O tuvieron para sobornar al juez. Y porque lo hicieron tan mal que hasta un policía mal entrenado se da cuenta. Porque yo me muero de espanto cuando oigo, y vamos a graduar 1.800 nuevos policías. Y uno dice, ¿y dónde está? O sea, policías express. Claro, lo están haciendo en microondas. Entonces, claro, estos pobres chapitas, sin mayor entrenamiento, sin mayor preparación, salen a enfrentar a grupos de criminalidad organizada que eso sí ya vienen preparados. Ok, ahí tienen y que están entrenando todo el tiempo. Ahí tienen ustedes una visión de lo que se puede hacer. Esto, todo, a corto plazo. Hay en el gobierno quien entienda. Porque no todo depende del gobierno de paso, pero empieza por el gobierno. Enseguida volvemos con más. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. El juicio político del presidente es el siguiente tema con Ramiro García Falconi. Estamos de vuelta con esta entrevista del doctor Ramiro García Falconi, que llega a ustedes por cortesía de Telconet Latam, Top Shows. No se pierdan al violinista Ara Malikian la próxima semana. CNT y el Bankers Club, desde cuyo piso 33, o en cuyo piso 33 grabamos este programa. Yo quiero, muy brevemente, para quienes no lo recuerden o lo sepan, si es que encuentro la larguísima biografía que tenía o tengo de Ramiro García Falconi, decirles por qué mi recurrencia a su presencia en este programa. Aparte de ser abogado de los juzgados y tribunales de la República, doctor en jurisprudencia, él es magíster en finanzas, él es máster en ciencias penales y criminológicas, tiene una especialización en derecho constitucional, máster en derecho penal, máster en cuestiones actuales de los derechos humanos, se nota zarista, doctor en Derecho Penal y Procesal. Es catedrático en España, lo fue o lo sigue siendo en la Universidad Central, revolucionó el Colegio de Abogados, el gobierno no quiso que fuera miembro del directorio del IES y prefirió a un dirigente sindical que acogió Correa y luego se cambió a Lazo. Es un profesional que rompe lanzas todos los días con diversos temas del país, con esa irreverencia y esa frontalidad que tanto se necesita para enriquecer los debates en este país. Y en esa línea opinó recientemente sobre cuál debería ser la actitud del presidente ante el juicio político. Sí, el presidente debería ir a la asamblea, sí. Y debería decir, a ver, pregúnteme lo que quiera. ¿Yo qué voy a saber qué amigos tiene mi cuñado? ¿Es su cuñado el que debe dar la cara en este caso? Porque la implicación de Lazo no es directa. El cuñado no es funcionario. A quien le están acusando es a Lazo. Y justamente Lazo lo que debe decir es eso. Un ratito, ¿yo qué voy a saber qué amigos tiene mi cuñado y qué amigos tiene el amigo de mi cuñado? Ya que entramos en eso, el problema es que él no dijo que no conocía el informe.
y luego resulta que sí conocía el informe. Sí, bueno, y ahí se complica más. Tiene que explicar eso. Coincido. Dar la cara. Tiene Ese que es el tema, explicar eso, dar la cara. okay. Aunque sea para decir, ¿sabe qué? Disculpen, me equivoqué. Eso fue hace 2 meses. Tras todo lo ocurrido en el juicio político, ¿tiene sentido o se ratifica usted en esa propuesta que hizo o debe dejarse que el juicio político llegue hasta el extremo de la barbaridad? Es decir, hasta demostrarse que no hubo peculado en ese caso, que como no lo hubo, el responsable políticamente no lo es de ese caso y que la Corte Constitucional debería decir, señores, ustedes sistemáticamente han violado mi dictamen, el proceso no puede seguir. O ir, perder, es decir, ser destituido y por las razones que cité, decirle a la Corte Constitucional, anule esto. Bueno, a ver, yo desde lo político veo que el juicio político ha ido perdiendo fuerza, digamos. Yo creo que se ha ido deslegitimando más por la falta de solvencia de los acusadores que por la defensa que se ha realizado. Yo creo que sería de caballeros que el presidente Lasso mande un par de ramitos de flores, por lo menos a las acusadoras, al final del juicio político, agradeciéndoles por los favores recibidos. Y también a la Corte Constitucional. Porque los mejores abogados que ha tenido, correcto, los mejores abogados que ha tenido han sido los acusadores. Y a la Corte Constitucional yo cuestionaba que por mínima credibilidad, que creo que fue la palabra que usaron, o verosimilitud, por mínima verosimilitud, den paso a una cosa tan grave. Pero digo, le han hecho el favor del siglo al jefe de Estado, han evidenciado la mediocridad, contradicción y mentira pero de sus contradictores. ¿qué tal si no hubiera estado la señora Veloz o la otra señora y que hubiera estado un José María Velasco Ibarra como le tocó a Juan de Dios Martínez Mera? Estaba cagado. O sea, el problema aquí era un problema argumental. Entonces, ¿si hay peculado? No. ¿Y no han sabido argumentarlo? No, yo creo que, creo que la falta de argumentación ha demostrado que esta es una figura inaplicable. Creo que lo pudieron haber hecho bastante mejor. Creo que pudieron haber sustentado las cosas mucho mejor. La Constitución establece claramente el peculado como una de las causales de juicio político al presidente de la República. Ajá. Por lo tanto, si tenemos que ver, además, la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad estableció al peculado como único cargo posible contra Lasso. Como único cargo posible. Lo ha definido bien. Lo lógico es que se tiene que probar el peculado. ¿Y por qué es inaplicable este artículo? ¿Porque no hay peculado o la incapacidad de los acusadores no permitieron probarlo? Vea, es que nunca, a la final, nunca lo vamos a saber, porque si usted se pone a escuchar a los acusadores, no sé si a usted le ha pasado, yo me he sentado un rato Veo que usted sigue las sesiones, yo no las aguanto. Una que otra, sí, dentro de lo que le permite a uno la paciencia, ¿no? Pero uno al final termina diciendo, ¿qué dijo esta señora? Además de otra cosa. O sea, no entendí. Cuando yo estudiaba Derecho Penal, sin que me acuerde los términos exactos, la figura de peculado no era igual a la de ahora, era mucho más restrictiva. Decía que tenía que ver con la distracción de fondos públicos básicamente es para beneficio personal. Es mala utilización de fondos públicos para beneficio personal o de terceros. En esa época era solo personal. De lo que me acuerdo, con el perdón de mis maestros que ya no están algunos de aquí, como Jaime Flor Vázquez. Ahora de lo que vi de ese articulado de peculado, la figura es mucho más amplia. Sí, pero además, ¿a quién le están endosando peculado? Porque, a ver, hablan de comisión por omisión. Voy a tratar de no ser muy técnico para no aburrir a la pero no, usted no aburre, para ser más claro. O sea, no está en la universidad. La comisión por omisión, porque uno tenemos comisión por acción. A dispara a B, comisión por acción. Listo. La comisión por omisión. A tenía que ponerle una inyección de insulina B cada 3 horas. No lo hizo para que se muera. Comisión por omisión. Ya está. O sea, expliquémoslo así rápido y ya. Ok. En este caso lo que están diciendo es, Lasso a través del informe conocía que había un contrato lesivo para los intereses del Estado. Primera pregunta. ¿Ese contrato estaba bajo directa administración de Lasso? No. ¿Qué es lo que estaba bajo directa administración de Lasso? Nombrar al director de empresas públicas. Director de empresas públicas que a su vez nombra al director de Flopec. O gerente de Flopec. Gerente de Flopec que es el encargado de este contrato. Entonces aquí no estamos hablando de comisión por omisión, sino de comisión por la omisión de la omisión de la omisión. Eso no existe. Okay. Porque de lo contrario tendríamos que procesar al presidente por cada enfermera que hace mal su trabajo en un dispensario médico dependiente del Ministerio mi primera pregunta. de Salud Pública. Vamos a la segunda. Siendo esos los hechos como usted lo ve desde afuera,
¿qué debe hacer el presidente? ¿Debe concurrir, como usted dijo allí, Sí, y defenderse? sin duda, por supuesto. Y si es destituido sin motivo, por lo que acabamos de decir, ¿debe acatar esa destitución o decirle Corte Constitucional, miren, aquí han violado su dictamen y esto que dicen además no es cierto? ¿Anula el juicio? Vea, Carlos, el juicio político que nosotros tenemos es totalmente diferente a todo lo que teníamos antes y a todo lo que tenemos y a todo lo que tenemos en otros regímenes análogos constitucionales. Y más en este caso, en donde la Corte marca tanto la cancha. En una democracia como la española, el tema de usted lo está haciendo mal en el gobierno sería suficiente como para destituirlo. Si es que hay una mayoría de mitad más correcto. uno. Pérdida de confianza, censura, rechazo. Pero claro, correcto. estamos hablando de otro régimen constitucional. Correcto. En un régimen como el peruano, lo podrían declarar éticamente incapaz, que es la figura que se la... Como ya ha ocurrido. Sí, como ya le hicieron a PPK y a Castillo y a Táquez. Ok, acá no. Acá tenemos un híbrido dentro de este sistema hiperpresidencialista que se generó en Montecristi, en donde se acotó las causales para el juicio político y donde se establece un control jurídico y la obligación de un contenido jurídico. Obviamente, ese contenido jurídico no puede ser el de un proceso jurisdiccional. Es decir, no podemos exigir a la Asamblea los niveles de certeza que exigiríamos a un tribunal de garantías penales, ¿verdad? Entonces, no se puede exigir el estándar de certeza o más allá de la duda razonable, pero sí, por ejemplo, el de causa probable, que es el que se utilizaría para una detención. Entonces, ni siquiera eso se ha demostrado aquí. Sí, pero... Entonces, usted dice que si es destituido, ¿debe aceptar ser destituido cuando el juicio es nulo? Mire, ahí... insisto, esto es un primer ejercicio que no tiene antecedentes. Por lo tanto, su criterio es válido y el mío también, digamos lo que digamos. Sería gravísimo sentar el precedente de su criterio, pues. Mire, ¿y no cree que deben parar esto antes? Sé que hoy están consultando al procurador una opinión, sé que están considerando que si el informe recomienda seguir con el juicio y destituirlo, en ese momento le van a pedir un pronunciamiento a la Corte Constitucional. ¿No cree que la Corte está en la obligación de impedir eso? No, yo creo que no, porque el juicio político es un procedimiento reglado que establece claramente cuál es el nivel de intervención de la Corte Constitucional, que es el del dictamen de admisibilidad, y no más. No más. Lo que pasa es que llega un punto... No puedo creer esta historia. Llega un momento... O sea, la Corte en que puede ver entonces que incumplen su dictamen. Que se sientan en todo lo que dispuso. Su dictamen... que lo destituyen sin prueba. Se constriñe a... es procedente el juicio político. Punto. Lo que pase después del juicio político, ahí ya la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, no tiene facultad de control posterior. ¿Control constitucional? Insisto, al ser un procedimiento reglado, se establece la intervención de la Corte Constitucional a nivel de dictamen de admisibilidad. En ninguna parte se establece, pero tampoco, otros me dirán, pero tampoco se prohíbe. ¿Y qué tal si el presidente de la República presenta una acción de protección y que termina luego por la vía de las apelaciones y la extraordinaria protección en la Corte Constitucional? ¿Se puede presentar una acción de protección a la destitución como de juicio político? A todo acto. ¿Se puede presentar? A todo acto de poder público se puede presentar, si es que viola derechos. Si usted dice, a ver, si es que yo como presidente veo que no existe coherencia entre los cargos y la decisión. Es decir, que la destitución, si se da, no operaría automáticamente injusta, porque él interpone esa acción. No, pero es que esa acción no tiene efecto suspensivo. A menos que no tiene efecto suspensivo. O sea, el puesto que pueden ponerse es que lo restituyan el poder. Y que luego lo restituyan. Es decir, puede esto volverse un berenjenal si es que no jugamos con las reglas, si es que no jugamos limpio. Es decir, me río, por si acaso, no de su tesis, sino de sus expresiones. El berenjenal es una cosa muy propia de los serranos, además. Ya, vamos a una cosa adicional. Miren, ¿cuál es mi preocupación? Que si el gobierno gana el juicio político, es decir, si este no continúa por X razones, aunque eso no podría pasar según Ramiro García Falconi, o continuando no lo destituyen, no interprete correctamente lo sucedido. Crean que le ha dado la razón, que se aprueba su gestión, que los únicos equivocados, aunque son los más equivocados nada más, son los de la Asamblea. Como decimos en la sierra, que ha sido de aplaudirle. Y como ya ha advertido él tantas veces. Y que el gobierno siga en esto que advirtió Ramiro García Falconi también en uno de mis programas hace poco. A mí me parece que el gobierno se desentiende del gobierno.
Híjole. ¿Verdad? Es decir, Eso es peor. ellos están viviendo su momento y a ratos están viendo desde una atalaya muy particular, muy privada, lo que pasa en el país. Perdieron cable a tierra. Y bueno, creo que, no sé, creo que iniciaron sin cable a tierra, porque solo eso explica algunas cosas que pasan. Sí. Es decir, solo eso explica que nos planteen, por ejemplo, como logro el que tenemos las mayores reservas económicas en décadas, mientras... No podemos dar atención médica ni medicina. Claro, no mientras la siguiente noticia en la misma primera plana es en el sistema de justicia, los abogados tienen que llevar las hojas de papel bond para que puedan imprimir. En el sistema de medicina pública se tienen que llevar las medicinas para que puedan ser atendidos. El problema es que oyen pero no escuchan. Y ese es el lío, ¿no? Qué bien definido. ¿Cómo hacemos que el mal no siga? Que oigan, pero escuchen. Vea, yo creo que hay que apelar a la racionalidad, que es uno de los factores menos comunes, además, de nuestra clase política. Tenemos una clase política salvaje, que además hace gala de irracionalidad. Sí, se ¿verdad? precia de eso. Se precia de eso. No votas por mí y te voy a dar de latigazos. Ajá. Estamos en 2023, no importa, te vamos a dar de latigazos. O sea, eso es algo que posiblemente Luis XIV no, en el siglo XVII no lo habría dicho. Entonces, es ¿verdad? caso perdido, Entonces, porque pedirle racionalidad a nuestra clase política... Yo creo que ya es hora de generar espacios de racionalidad y espacios de diálogo. A ver, sentémonos a dialogar, sentémonos a conversar. ¿Eso debería ser entonces el presidente si gana el juicio político? Sí, por un lado, por supuesto. Es decir, ¿conversar para qué? tender los puentes que dinamitó durante 2 años con todos los sectores. O sea, yo creo que... ¿Para qué? ¿Para qué? Para una convivencia civilizada. O sea, no se trata de que... ¿Sobre qué base? No se trata sobre la base de un proyecto de país para los próximos 2 años. ¿Que tenga qué prioridades? Bueno, cada sector tendrá sus prioridades. Por ejemplo, al Partido Social Cristiano le preocupa mucho el tema tributario. O sea, él le ha dicho, yo no puedo apoyar a un gobierno que se la ha jugado por los impuestos, cuando además, en campaña, dijo que iba a reducir los impuestos. Y en eso tiene razón. Un gobierno de coalición nacional sin entrar a discutir la fórmula sería la respuesta. Un sector indígena que tiene una agenda propia, a la que hay que tomar muy en cuenta y a la que hay que darle importancia. Porque, ojo, tanto izquierdas como derechas, y lo paradójico es que algunos sectores de las izquierdas... Permítame leer lo que usted ha dicho sobre eso. Algunos sectores de las derechas y otros de las izquierdas manejan exactamente el mismo discurso respecto de las organizaciones indígenas. 1. No les reconocen capacidad alguna de manejar un proyecto de agenda propios. Hagan lo que hagan. Son funcionales de algún político o movimiento que los manipula. 2. Solo son buenos si se someten a sus intereses. De lo contrario, son golpistas o terroristas. 3. Sus reivindicaciones no son producto de una defensa socioeconómica de clase, sino de una visión racista y etnofóbica. Pregunto. Pero mire, es que el gobierno, o sea, aparte de que el gobierno tiene hooligans propios y hooligans ajenos. Ya ha salido de algunos hooligans propios que uno cuando decía, van a entrevistar a tal, y uno decía, mierda, se jodió. ¿Qué va a decir este? Porque, claro, este va a tirar una bomba. Y, en efecto, tiraba la bomba. Correcto. Y uno no se equivocaba. Pero también tiene hooligans ajenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece, y que yo lo respeto mucho y lo estimo, pero aparece Emilio Palacio y dice, oiga, ¿por qué junto a los choneros y los lobos no les mete también a la CONAIE? Y uno dice, sí. ¿En qué mierda está pensando? Ok. ¿Verdad? Osvaldo Hurtado, ayer o antes de ayer, que también se mandó una perla. Sí. Que yo decía, oye, pero a ver... Cuando dijo que los infiltrados son terroristas. Que los infiltrados son terroristas y no sé qué. Pero a ver, ojo, ¿cómo se sueltan una cosa de esas? Todo lo contrario. Es decir, estamos queriendo luchar contra la violencia dinamitando al país. Y eso no tiene sentido. No cabe un proyecto político para los próximos 2 años por X razones, ni con Pachacutic, ni con PCC. Lo que cabe es conseguir de ellos que no insistan en el golpismo o que no apoyen al golpismo. ¿Con quién haces coalición nacional? Lo que pasa es que en este punto creo que al gobierno ya le resulta casi imposible pensar en una coalición nacional, porque los únicos que estarían prestos para esto sería el correísmo a cambio de la impunidad de Correa. A ellos sí no les importa. A ver, hay que votar, hay una facción de Pachacutic próxima, hay una facción de la ID próxima, pero el PSC se está desgranando para estar próximo. Son facciones, más que facciones, son posiciones individuales, ¿verdad? Porque los que se desgranan del PSC no es que desgranan al PSC, el PSC sigue siendo lo que es
El PSC, al PSC lo han roto no desde la Asamblea, desde fuera de la Asamblea. Entonces, ¿con quién coalición nacional en ese proyecto político que hay que recomponer estos 2 años? ¿Con quién? Mire, primero, yo creo que tiene que regresar a ver a las organizaciones sociales, a los que votaron por él, a ese 52%. O sea, a ver, verá, por dar ejemplo. Por fin. Las organizaciones feministas, muchas, terminaron votando, por ejemplo, por Lazo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque consideraban que la otra opción, la opción correísta, es una opción misógina, patriarcal. Porque dijo que respetaría el matrimonio igualitario. Y lo primero que hizo es mandarse un decreto ejecutivo de regulación de la ley del aborto que hace imposible el tema del aborto por violación. Igual lo de los ambientalistas, a los jóvenes. Las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas estuvieron meses sentados con los indígenas. Vieron un montón de cosas, pero sin lograr políticamente nada. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, el problema es que no hay agenda. Yo me moría de la risa porque yo veía unos 3 funcionarios del Estado, 3 funcionarios de primer nivel del gobierno, y decía, puta, primera vez que estos ven un show. Sí. Claro, entonces... Y en verdad era así. Pero sí, entonces... Está definido el camino y me voy a permitir ponerlo en mis palabras, aunque él las ha puesto en las suyas. Primero, si logran pasar de oír a escuchar, rehacer el proyecto político en los 2 años siguientes. Segundo, tener una agenda. ¿Cuál? Se han dado algunos puntos. Tener una agenda. Y tercero, acercarse a los sectores que hicieron posible que pase del 20% al 52%. Partamos de algo, y perdón que le interrumpa. No, dele, esto es así. En un país con tal nivel de carencias como el nuestro, el tema de la obra pública y la inversión social es un factor fundamental. Entonces, yo creo que ahí tiene que cambiarse el chip completamente. El gobierno tiene que resetearse. O sea, alguien tiene que hacer el control al delete en ese gobierno y decir, a ver, lo primero que se debería generar, desde mi punto de vista, reconociendo que hay gente muy valiosa en el gabinete también, pero lo primero que debería haber es una crisis de gabinete. De entrada. Correcto. Y vamos a empezar prácticamente de cero porque hemos equivocado el rumbo. Es decir, que me sirva la economía ordenada. Señores, Diego Salgado se ha apreciado esta semana de que por segundo mes consecutivo el IES tiene un récord de recaudación por todas las contribuciones que recibe, que son básicamente los afiliados. $864 millones. Y sin embargo... Y no tienen para pagarle a las clínicas de diálisis. Pero espérese un ratito. Y sin embargo, están preciándose de la cantidad de recursos que reciben. Y por otro lado, están ya proponiendo un proyecto de elevación de la edad de jubilación, incremento de los aportes de los afiliados y reducción del techo de las pensiones jubilares. Over my dead body, dicen los gringos. Claro. O sea, los afiliados van a pagar el producto de la corrupción y la ineficiencia de antes. No. Pero además, bajo el argumento de que estamos quebrados, porque cuando se trata de discutir las prestaciones estamos quebrados, pero cuando se trata de discutir la eficiencia del IES estamos haciendo un trabajo maravilloso y estamos ganando en plata. Pero por lo menos pónganse de acuerdo. Ya ven por qué no querían a Ramiro García Falconi como miembro del directorio del IES, porque iba a ser una piedra en el zapato, para no hablar del cangrejo en otra parte, que genera una serie de reacciones enseguida de rechazo. Volvemos con la última parte, la cuarta parte final. A las 22 horas en vivo. Porque nos somete a una legislación diseñada para favorecer el delito y proteger a los criminales. De lunes a viernes y domingos. Agudizan más el problema que hay del tema de la droga. ¿Pero quién lo agudizan? Los que quieren el poder. Entrevistas que hacen historia. Esto se ha debido a la incapacidad del gobierno de poner una agenda, de aprovechar coyunturas importantes como el tema, por ejemplo, de la consulta popular. Y preguntas que abren caminos. ¿Usted qué tan cercano ha sido del presidente? ¿Qué hay que hacer para que entienda? No oye a otros, no nos oye a nosotros. Vera a su manera.
lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Para concluir, un tema que a él le apasiona y que a mí me inquieta. Inteligencia artificial. Algunos tips de Ramiro García Falconi para que sepamos surfear la ola, no evitar la ola, porque se viene. ¿Qué hacemos? Nos metemos un cuchi, nos pasamos por debajo, nos quedamos quietos, nos dejamos arrastrar, cogemos una tabla y empezamos a divertirnos y a avanzar. Con eso seguimos. Ara Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 10% de descuento, 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. The Ara Malikian World Tour te lo trae Top Shows. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Parte final de esta conversación con un abogado penalista poco convencional, iconoclasta, para decirlo de alguna otra manera, que dice, alguien por aquí que haya probado Jasper AI, no sé qué es, Jasper AI, ok, Artificial Intelligence, ya. ¿Qué tal en relación al chat GPT? Y luego, después de explorar por un mes las virtudes y posibilidades que ofrece la IA, ahí sí, inteligencia artificial para la investigación académica, queda en resumen que reduce los tiempos, abarata los procesos y hace mucho más fácil el trabajo del investigador. Una revolución total en la generación de contenidos. Es como tener un asistente 24/7, experto en la materia, políglota y con muy buena capacidad de manejo del lenguaje. Es decir, a usted le ha servido. ¿Cómo? Bueno, todavía no llego a entender toda la potencialidad que tiene la inteligencia artificial, pero de lo que he visto hasta ahora, realmente es un cambio de paradigma total, que eso, por ejemplo, ese es uno de los temas que el gobierno debería discutir. ¿Cuál debe ser la agenda de inserción en las nuevas tecnologías? ¿Cómo pasar a cómo transformarnos y cómo hacer más eficiente el Estado, por ejemplo, más transparente el Estado? Cuénteme cómo le ha servido a usted. De millón maneras. Por ejemplo, ¿qué le hace a usted la inteligencia artificial? Una de las actividades que yo hago es la investigación académica, es decir, yo escribo artículos y libros sobre temas jurídicos específicos. Pues, a través de inteligencia artificial se puede utilizar textos en otros idiomas que uno no los domina, y la inteligencia artificial pues se los pasa a español y uno puede utilizarlos tranquilamente. Eso es un traductor normal que uno tiene. ¿Cuál es la novedad? Pero a ver, espérese un ratito. Pero no solamente eso, sino que lo puede poner en contexto, lo puede parafrasear, puede hacer un montón de cosas. Además recuerda, porque uno trabaja un bloque con esto y le dice, mira, sobre lo que pusimos hace un momento, sobre este punto, ¿me puedes dar otra visión, otro punto de vista? O ¿conoces otros autores? Autores que uno ni siquiera... Es decir, no, un ratito. De la descripción que usted me dice, no recuerda. Piensa. Sí, por supuesto. Por eso es inteligencia artificial. Piensa. Sí. Usted que es profesor académico, ¿qué tal si les pide a los alumnos, hágame un examen sobre tal cosa, y uno lo trae, uno hecho por inteligencia artificial, no por él? Está pasando. Eso ya ¿Y usted tiene manera de distinguir? ¿Lo hiciste tú o lo hizo el aparato? Hay detectores, pero yo creo, en eso estamos en un debate muy fuerte en Europa con algunos colegas. ¿Hasta dónde podemos nosotros oponernos al uso de la inteligencia artificial en la evaluación, por ejemplo? Correcto. Entonces, claro, una de las formas es, van a hacer un ensayo. ¿Cómo? Papel, esfero y aquí. Listo, haga. Y se acabó. Esa es una de las formas. Pero más allá de los mecanismos, más allá de verle a la inteligencia artificial como trampa,
yo creo que es hora de empezar a verle como socio. Yo lo veo como peligro. Si Elon Musk, que fue el que más impulsó esto, ahora está advirtiendo que va a terminar por acabar con nosotros, y el famoso científico inglés Yuval Noah dijo Harari, lo mismo. Claro, a ver, Hawking, el problema... Stephen Hawking. Estamos cerca de conocer a lo que tradicionalmente hemos entendido como Dios, ¿verdad? Repita eso. Sí. Repita eso. Que tradicionalmente el ser humano ha entendido como Dios a una fuerza sobrenatural que puede pensar y que puede generar texto que luego termina siendo una regla de vida para un grupo social. Dios es quien sabe todo y puede estar en todas partes. Sí, claro. Entonces, cada vez estamos más cerca de tener un... Qué grave, ¿qué es esa vaina? Claro. Por eso decía usted que nos puede cambiar todos los paradigmas todo. que existen. Y puede romper además los fundamentos de las estructuras sociales humanas. Ok, usted que ha comenzado a explorar esto... Tiene potencialidades enormes y riesgos. A eso quiero ir. Brutales. Y usted que va a dar una conferencia terminando este programa sobre esto, y usted que ha empezado a usar esto, ¿cómo hacemos para que esta herramienta no resulte más negativa que positiva? Es decir, lo mismo que cuando se descubrió o se pulió la piedra que hacía la lanza en la época de la cacería. Si la usabas para lanzarla contra un venado, era carne para comer. Si la lanzabas contra otro sujeto, era un arma para matar. ¿Cómo minimizamos los riesgos de esta herramienta? Mire, con una regulación muy estricta, tenemos que avanzar hacia un marco jurídico, además universal ya sobre esto. Eso, ¿Ya hay normas? Eso es más o menos como es lo que pasó cuando se creó la dinamita, ¿verdad? La dinamita era un instrumento maravilloso que permitía nueva actividad minera, que permitía acceder a nuevos, abrir carreteras donde antes habría sido físicamente imposible, pero también permitió utilizar eso como arma de guerra. ¿Hay países que ya están haciendo esto? ¿Que han desarrollado parámetros, normas, directrices? Por supuesto. ¿Cuáles? Bueno, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, España, están años luz. Colombia. En Colombia, por ejemplo, la transformación digital a nivel privado, no solamente a nivel público, a nivel privado es enorme. ¿Tan rápido? Pero es que, a ver, Carlos, lo que pasa es que en esto los tiempos se han acortado una barbaridad. O sea, para que tenga usted idea, normalmente una vacuna se desarrollaba 200 años después de aparecer la pandemia. Hoy, al 1 año. Okay. ¿Tan rápido? Sí. Entonces ahora, el problema aquí no es si nos subimos o no nos subimos al tren, sino a qué vagón nos vamos a subir. Ok. Ya se nos pasaron los 20 primeros, pero todavía quedan 20 más. Ya tienen ustedes plenamente justificado el por qué Ramiro García Falconi con tanta frecuencia en tan diversos temas en este programa. Tengo tantos pendientes, pero hay uno que es también recurrente en él y sobre el cual tiene una visión muy clara y muy preocupante, pero muy necesaria: la reforma de la justicia. Más adelante, 1 hora, trataremos de ese tema solo con él, que es alguien que litiga además y conoce el tema desde afuera y desde adentro. Gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación. La coyuntura exige pensamientos así de lúcidos, así de críticos, así de distantes y de distintos de lo que usualmente la corriente está adoptando en este momento. Mucho ojo. Por eso un contracorriente, por eso un iconoclasta, por eso un cuestionador, por eso alguien que nos dice un ratito, paremos. No necesariamente es por ahí. No pasemos de la desesperación a la perdición. Las reflexiones que Ramiro García Falconi ha hecho aquí sobre 3 temas fundamentales, o muchos más, pero que se resumen en combate al terrorismo o enfrentamiento del narcotráfico, situación de crisis política y juicio político, y los retos de la inteligencia artificial, nos llaman a continuar el debate, no a cerrarlo en un programa de 1 hora, pero sobre todo a pensar 2 veces antes de ser primarios, como éramos cuando todavía no nos llamaban hombres, sino primates. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.